Eres tan maravilloso. Señor, en esta mañana, delante de ti estamos, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones. Conoces lo que hay en nuestros pensamientos, oh Señor. Hoy venimos a exponernos, Señor, a tu palabra. Y hoy venimos, Señor, a tratar Señor, de hablar de tu palabra, pero que sea tu presencia hablando, que sea tu espíritu hablando a este pueblo, Señor. En gran manera, Señor, te rogamos que hoy edifiques a tu iglesia, exhortes a tu iglesia, consueles a tu iglesia, y que el poder de tu espíritu, Señor, y sea obrando en cada vida, hiriendo sus conciencias, Señor, llevándolos a un verdadero arrepentimiento, Rey de Gloria, y que tú, como eres el proveedor de la fe, de esa fe para que puedan creer en el sacrificio del Hijo de Dios, que en esta mañana podamos exponernos a tu palabra, porque ella es la que da vida, Señor, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo y de su obra maravillosa, amado Rey de la Gloria. Que en esta mañana tu presencia actúe, tu espíritu obre, que seas tú, Señor, levantándonos, sustentándonos, despertando nuestro espíritu, Señor, abriendo nuestros ojos para poder mirar las maravillas que hay en tu ley, Señor, y que seas tú ayudándonos, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias te damos, Señor. A ti sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un aplauso grande a Jesús. Gloria a Dios. Te invito a que te sientes, por favor. Póngase cómodo. No se vaya a dormir. He estado orando a Dios para que este tema pueda impactar nuestras vidas, que usted pueda entenderlo. Quizás el título de enseñanza lo va un poco como que quizás desenfocar, quizás no va a entender, pero a medida que vayamos hablando acerca de la Escritura, acerca de este tema, creo que el Señor nos va a despertar. Amén. Quiero invitarle en esta mañana a que nos ubiquemos un momento en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Quiero que esté atento en esta mañana. Qué bueno es que la palabra de Dios nos exhorta, nos consuela y nos edifica. ¿Cuántos creen que lo que está escrito aquí es palabra de Dios? Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Amén. Dice la Escritura así, versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera ¿qué? Demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué era lo que habían hecho? Milagros, muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Hacedores de qué? De maldad. Bien. Quiero hablarle acerca de algo que Dios viene ministrándome en estos días y que he orado a Dios por eso, porque aunque no queramos que se convierta en una carga, y lo hemos hablado el pastor Cibajas y mi persona, no quiero que se convierta en una carga este tema acerca de que hoy hay miles y miles de personas en muchas iglesias, congregaciones enteras, y quizás el 50, el 90, el 80% de las personas que se congregan ahí no son salvas. Y esto preocupa en nosotros, nos preocupa en gran manera. Y es para nosotros, digamos, un reto el predicar la sana doctrina y el predicar el verdadero evangelio, de tratar de formar a cada uno de ustedes por la línea correcta. Tratar de formarlos a cada uno de ustedes en el evangelio verdadero. Déjeme decirle algo, que en el final del tiempo muchos
que se consideran cristianos no van a ir al cielo. Y quizás el título de esta enseñanza te va a impactar un poco, o te va a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Pero es la realidad en estos tiempos. Yo quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Qué seguridad tiene usted de que es un hijo de Dios? ¿Qué certeza tiene usted de que es un verdadero hijo de Dios? La escritura en el pasaje inicial, en el versículo 21 de Mateo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? ¿Cuántos quieren ir a los cielos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos le dirán? Muchos. Muchos. ¿Cuál día? En aquel día. ¿Cuál día será? ¿Qué día será? ¿Ahorita en Semana Santa o Semana Santa del próximo año? En aquel momento del día final, muchos dirán: Señor, pero si yo pertenecía a la iglesia tal. Señor, pero si yo hice muchos milagros, pero si yo profeticé en tu nombre, si yo me paré en el púlpito y predicaba tu evangelio. Señor, pero si hice muchos milagros. Y tremendo es que Jesús le dice: nunca, yo les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Y por algo la escritura nos enseña algo tan hermoso, y es que el Señor dijo que este pueblo de labios ¿qué? Me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Y quiero traer a apelación lo que les dije al principio, de que hoy en todo el mundo hay miles y miles y miles de personas que se creen cristianas en las iglesias. Y son fieles con sus diezmos, son fieles con sus ofrendas, son fieles yendo a la iglesia, son fieles quizás levantando una silla, haciendo aseo en la iglesia. Pero lo que profesan, la realidad es otra, porque no viven lo que profesan. Y esto se ha convertido en nosotros una carga, y por eso cada día nos exigimos a estudiar más acerca de la palabra y la verdadera doctrina para poder enseñarles a ustedes, para que en el día final el Señor les pueda decir: entra, ¿a dónde? Siervo fiel eres, ven y entra al gozo de tu Padre. Esa es nuestra preocupación. Porque iglesias hay muchas, denominaciones hay muchas, pero Dios es uno solo y su palabra es una sola. Amén. Entonces el tema de hoy es acerca de las señales de que no eres salvo. Las señales de que no eres salvo. Y mire que muchas veces profesamos a Dios y profesamos a Cristo y profesamos al Espíritu Santo y no sabemos la palabra de Dios, pero a la verdad, lo que profesas no va de acuerdo con lo que debes vivir en Cristo Jesús. Y lo más tremendo es que a veces estas personas que hablan pero no actúan de la misma forma o no tienen el carácter de Cristo, tienen una confianza en su salvación. Y tienen una confianza en su propia... Quizás porque oraron una vez la oración de fe, o quizás porque leen la palabra de Dios, o quizás porque ayunan, o quizás porque se congregan, o quizás porque asisten a una iglesia y están seguras que creyeron en algo, o porque quizás nacieron en un hogar cristiano, o porque desde pequeñitos lo trajeron a la iglesia. ¿Saben qué nos ha mandado a confiar Dios? En la obra redentora de Cristo y en la posición que tenemos en Cristo. Por eso yo hoy quiero que usted esté atento
Y que cuando salgamos de este lugar nosotros podamos decir verdaderamente, pues los que no son, yo creo que todos son cristianos acá, ¿no? Dígale a su vecino, tú eres cristiano verdadero, dígale. Entonces, señales de que posiblemente no seas salvo. Ahora, ahí donde estás, piensa un momento, ¿realmente yo soy salvo? Pero si yo leo la Biblia, pero si yo voy a la iglesia, bueno, cuando me queda tiempo, pero voy. Pero si hago mis ayunitos en la casa, pero si yo diezmo, yo ofrendo, el pastor me ha visto. Yo oro, y si supieras lo que yo oro, yo oro 2 horas. Yo creo que oro más que el pastor. Si sabías que todas estas rutinas también las hace el que no es salvo, también las hace. Y bíblicamente hay pasajes bíblicos donde Jesús confronta a grupos de personas como los fariseos, que vivían una vida religiosa, que oraban, que ayunaban, que dictaban la palabra, eran maestros, pero Jesús los llamó hijos del diablo. Imagínate eso. Ponga atención. Y hay otro grupo de personas que son salvas. Escucha esto. Hay unos que dicen que son salvos, pero su vida no evidencia el fruto de la salvación. Y están, como le decía al principio, agarrados de que como oran, como leen, como ayunan, como ofrendan, como diezman, como asisten a la iglesia, como tienen un cargo en la iglesia, ellos creen que abrazando estas cosas ya tienen la salvación. Y ya hay un grupo que posiblemente puede ser salvo, pero que vive atemorizado de perder la salvación, que vive atemorizado y se flagelan espiritualmente, y esto lo conlleva a hacer rituales y hacer quizás prácticas, las cuales que están en la Biblia quizás, pero no son doctrinas. Y quizás estas personas viven a diario atemorizadas porque dicen, es que un hijo de Dios verdadero no puede pecar. Y usted puede mirar que son muy, no encuentro la palabra, son muy, ayúdeme, supersticiosos, no comas, no toques, no veas, pero quizás es un hijo de Dios. Pero que como no se le ha enseñado la verdad, no vive la libertad de Cristo y vive flagelándose espiritualmente por estas cosas. Entonces yo quiero hoy enseñarte de que a través de la palabra del Señor, de que haciendo todas esas actividades no son evidencia de que verdaderamente eres salvo, porque los dos grupos la hacen. Cuando una persona salva hace estas prácticas, la hace de una forma diferente y movido por el amor hacia Dios. Amén. Número 1. No todo el que lee su Biblia es verdaderamente un hijo de Dios. Pregunto, ¿cuántos tienen Biblia acá? ¿Hoy la trajo? Bueno. No todo el que lee su Biblia es verdaderamente un hombre salvo o una mujer salva. Y usted puede mirar que prácticamente todo el mundo tiene una Biblia en su casa, así sea católica, así sea mormona, así sea testigo de Jehová, así sea cristiana, pero tiene una Biblia en su casa. No todo el que lee su Biblia es verdaderamente salvo. Te dirá, no le entiendo, pastor. Y mira esto, algunos leen la Biblia por obligación. ¿Leen la Biblia por qué? ¿Cómo así que por obligación? Dice, es que si yo esta noche leo la Biblia, mañana me va a ir bien. ¿Alguna vez ha pensado así? Es que si yo leo, me voy a todas las noches, me voy a dar la tarea de leer un salmo.
y todas las noches se lo lee. Y están esperando que leyendo su Biblia, el favor de Dios va a llegar sobre ellos. Y que al siguiente día, ese día va a ser de bendición en gran manera. Déjeme decirle que se le está dando la finalidad, una finalidad contraria a lo que dice la palabra de Dios. Dice, pastor, ¿cómo así? La persona no salva lee la Biblia, pero lo hace con una finalidad diferente a lo que lo hace una persona salva. Una persona salva encuentra en esto un deleite todos los días de su vida. La persona salva encuentra en este libro y lo hace con una finalidad tan tremenda que quiere conocer y entender a Dios y que quiere llegar a su casa y que llegue la hora que Él tiene destinada para leer la palabra, porque al momento que Él lee la palabra, sus ojos se abren y Dios empieza a hablarle. Y lo hace movido por el amor que siente hacia ¿quién? A Dios. Pero la persona que cree que es salva tiene una Biblia, y quizás la mejor Biblia, una Biblia de estudio, pero la lee creyendo que leyéndola el favor de Dios va a estar sobre él, creyendo que leyéndola que ese día le va a ir bien, y creyendo que leyéndola se van a romper las cadenas en su vida. Y lo más tremendo, que los fariseos creían lo mismo. Juan 5:39, mira lo que dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Antes de leer esta cita, en el Salmo 1, versículo 2 dice: y en su ley medita de día y de noche. Juan 5:39 dice algo. Ya está en la cita. Okay. ¿Qué es lo que dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Jesús le está hablando a los fariseos, les está diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras y son estudiosos y son doctores de la ley. Ustedes la leen, sí, y ustedes también saben que ellas hablan del Mesías, que aquí estoy yo, que soy yo. Pero ustedes creen que leyendo las Escrituras lo vas a hacer salvo. Y la Escritura dan testimonio de mí, que estoy aquí, y aún no creen en mí. Y mira que tenemos este punto muchas veces, de que si yo leo las Escrituras con esa finalidad de que voy a ser mejor delante de Dios cada día, no lo voy a hacer. Pero cuando yo lo hago con una finalidad diferente de una persona salva, las cosas van a cambiar. Voy a repetir el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A quién le parecía que estaba la vida eterna ahí? A los fariseos. Y ellos sabían que ellas daban testimonio del que habría de venir y que estaba delante de ellos, pero ellos no creían creerle. Si tú lees las Escrituras, pero no las crees y no las practicas, no va a pasar nada. Entonces, es tan tremendo esto que a veces nosotros creemos que somos salvos porque practicamos ciertas cosas que las practican los musulmanes, las practican las sectas religiosas,
los practican los árabes, los practican judíos que aún esperan al Mesías. Ellos oran, ellos leen la Torá, ellos ayudan, ellos dan su rédito a la iglesia, hacen todas las prácticas, pero le falta lo más interesante. ¿Sabes qué es? Creer lo que dice la Escritura. Y él estaba orando de Dios, le decía: Señor, cuando este tema lo esté dando, bueno, que por favor tú ábreles la mente para que puedan entender. No todo el que lee su Biblia es verdaderamente ¿qué? Salvo. Juan 8:44 dice de la siguiente manera: Juan 8:44. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? ¿Eran qué? Doctores de la ley, eran maestros. Escucha esto: los fariseos predicaban la ley, tenían escuelas en ese tiempo. Pregunto, con todos estos requisitos que ellos tenían, ¿eran hijos de Dios? Quiero preguntar por acá. Con todas estas prácticas que ellos hacían, escudriñaban, eran doctores de la ley, se sabían la Torá, tenían escuelas, ¿eran hijos de Dios? Vea lo que dice la Escritura. Juan 8:44. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué es lo que le dije a Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los fariseos. ¿Qué queremos con esto? De que usted haga un alto en su vida y que usted recapacite, y que, como dijo Pablo a los Corintios, examinaos si estáis en la fe. De que si el día en que yo creía en Cristo, esa fue la que estaba en mí, o la que el Señor me dio, una fe salvadora. Como le dije al principio, hoy en las iglesias hay miles y miles de personas congregadas. El 50, 80, 90% de esas personas no son salvas. Y leen la Biblia, y ayudan, como le dije al principio, y oran, y dan diezmos, y dan ofrendas, y son amigos del pastor también, pero no son salvas, porque su vida no evidencia el carácter de Cristo en ellos. Amén. Dígale a las que está a su lado: ¿realmente eres salvo? Jesús reprocha a los fariseos para escudriñar las Escrituras, y no eran hijos de Dios. Pregunto, hoy, como hay medios de comunicaciones, la internet, usted puede mirar y usted ve maestros, entre comillas, cristianos, hablando herejías y hablando cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Pregunto, ¿son hijos de Dios? Pero tienen una Biblia en su casa, son maestros, oran también a Dios, ayudan. Entonces, así como leemos el primer pasaje bíblico, donde hablaba de Mateo capítulo 7, versículo 21, escúchalo, voy a leer acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mire las palabras de Jesús. No todos el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Una pregunta acá es, ¿por qué no entrarán al reino de los cielos? Si le dicen Señor, Señor. Y esto nos sirve a nosotros para meditar. Esto nos sirve a nosotros para meditar. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará al reino de los cielos. Y cuando leemos el resto de los versículos, estas personas, escuche bien, se creían que salvas. Quizás tenían un ministerio, estaban en una congregación quizás. Y esto nos lleva a recapacitar, a examinarnos si soy o no soy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Acaso Dios no quiere que leamos la Biblia? ¿Acaso Dios no quiere que ayunemos? ¿Acaso Dios no quiere que oremos? ¿Acaso Dios no quiere que nos congreguemos? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Y dijo Jesús, la voluntad de mi Padre es que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, ¿y a quién más? Y al que tú enviaste. Los fariseos eran lectores, escudriñaban, profundizaban, pero había un problema. No conocían a Dios y tampoco reconocieron al Hijo de Dios que venía a darle vida eterna. ¿Conoces a Dios? ¿Has reconocido a Jesucristo como tu único Salvador y el único camino y la única verdad y el que da la vida? Por eso el hecho de leer la Biblia no te va a hacer salvo. Porque los fariseos también lo hacían. Pero aquel que es salvo ama la palabra de Dios, se deleita en ella, conoce al Padre, vive conforme a lo que dice la Escritura. Cada vez que él va a la Escritura, se alegra, se goza, se edifica y anhela cada día estar en la palabra de Dios. Eso lo hace una persona que ama a Dios y que es salva. Y su delicia está ¿dónde? En la palabra de Dios. Y en su ley medita ¿cada cuánto? De día y de noche. Y le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si nuestras vidas están apartadas de la Escritura, de la verdad de la Escritura, hay un problema en nosotros. Un gran problema. Y reitero, así hay miles y miles de personas en las congregaciones hoy en día que no son salvas. Amén. Dale un aplauso al Señor para que salga un poquito de Cuando la persona no es salva, en su corazón no existe un deleite por esto, sino que lo tiene como cualquier libro. ¿Lo tiene como qué? Como cualquier libro. La persona no salva no ve aquí la mente de Dios, sino ve esto como una carga. Escuche esto. ¿Cómo lo ve? Como una carga. Pero el Hijo de Dios sabe que aquí está el testimonio de un hombre que pagó un precio en la cruz del Calvario por él, y de hombres fieles que se sostuvieron en la palabra y que hoy están en el reino de los cielos. Amén. No se le olvide la cita, Salmo capítulo 1, versículo 2. Y en su ley medita de día y de noche. Los no salvos a veces su rutina es leer la Biblia. Tienen una rutina y la leen todos los días. Es una rutina que tienen. Y sienten una carga por eso. Tienen que hacerlo porque si no, no se sienten bien consigo mismos.
Nosotros tenemos que leerla todos los días. Los salvos sí, pero lo hacemos movido por el amor de Dios, porque sabemos que aquí vamos a encontrar a Dios hablándonos. Número 2. Número 2. Pregunto, ¿usted ora todos los días? ¿Todos los días oramos? ¿Y por qué oramos? ¿Cuál es la finalidad de nuestra oración? Y esto es algo tan hermoso, porque la oración es la parte donde, mire esto, donde tenemos una comunión con el Padre. ¿La oración qué? Número 2. Si solamente oras por cosas terrenales, tu fe no es genuina. Nos cogió la mañana. ¿Y cómo oramos? Corriendo. Señor, ayúdame, bendíceme y protégeme. Si solamente oras por cosas terrenales, no tienes una fe genuina. Entonces mira esto. Es el momento, y lo voy a decir así, la oración es el momento donde usted se deleita, porque va a hablar con el que creó los cielos y la tierra. Va a hablar con aquel que dijo en Génesis capítulo 1, versículo 1, dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es tu finalidad en la oración? Y muchas veces tomamos tantos conceptos equivocados y decimos: voy a guerrear en la oración, y voy a pedirle a Dios esto, y voy a pedirle esto y lo otro. Cuando tú ores, dijo Jesús, entra. ¿A dónde debe entrar? A tu aposento, y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa. ¿Dónde? Pero el problema es: ¿qué hablo yo con Dios en el secreto? Señor, todos los días me toca irme para la iglesia a pie. Regálame una bicicleta, por favor. La oración, escuche esto, la oración de una persona nacida de nuevo va siempre enfocada en la voluntad del Padre. ¿Sí me escuchó? La oración de una persona nacida de nuevo, de un verdadero hijo de Dios, va siempre enfocada en la voluntad del Padre. El nacido de nuevo, cuando entra al aposento, cuando cierra la puerta y ora en secreto, ora siempre diciéndole: Padre, llena mi vida, te necesito, guía mis pasos porque soy débil, te necesito. Hoy pequé, hoy le hablé mal a mi esposa, hoy le hablé mal a mis hijos. Señor, perdóname, por favor, ayúdame, Señor. No le vaya a pedir a decir: Señor, hoy peleé con mi esposa, provéeme un bate más grande, a ver si lo doy más duro. No haga eso. Si eres nacido de nuevo, tu deleite está en la oración. Pregunto, ¿oraban los fariseos? Claro. Mateo capítulo 6, versículo 7, miren lo que dijo Jesús. Amén. Si fueron, no, están aquí, ¿cierto? Dice: y orando, ¿no uséis qué? Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
¿Cómo era que llamó Jesús a los fariseos en Juan 8:44? ¿Hijos de quién? Bueno, para que no se escuche feo, vamos a decirle inconverso. ¿Cierto? A los fariseos. Y he aquí los fariseos también orando. Y Jesús le decía, los escuchó, le dijo, cuando ores, porque ya ellos lo hacían también. Y se paraban en las plazas y oraban para ser escuchados por los hombres. Jesús dijo, les aseguro que ya tienen su recompensa. Por eso, si usted, escuche bien, ora por cosas terrenales, es posible que tu fe no sea genuina. Porque muchas veces vamos a la presencia de Dios a orar y empezamos a pedir cosas tan tremendas y empezamos a quejarnos y empezamos a decir esto y empezamos a pedir lo otro y empezamos a hacer de la oración un baile. ¿Qué pasa cuando usted se encuentra con su mejor amigo? Usted lo abraza, le dice, tengo tantas cosas que contarte. Y el otro le dice, yo también. Y se sientan a hablar. Imagínate que me pasó esto, imagínate que me pasó lo otro, imagínate esto, imagínate lo otro. Y empiezan 2, 3, 4, 5, 6. Pasa el termo de tinto al lado. Cuando vas a la presencia de Dios, si eres un nacido de nuevo, entra a tu aposento, ora a tu Padre, cierra la puerta, habla en secreto y le dices, te extrañé tanto este día, mi Señor. Anhelaba tanto llegar a este punto, hoy llegar a mi casa a esta hora y deleitarme en este momento contigo, Señor. Escuché tantas cosas negativas hoy en el día de trabajo, pero hoy vengo a darte gracias porque ya no pertenezco a este sistema, sino al reino de los cielos. ¿Te deleitas en la oración con Dios? ¿O empiezas a pedir cosas que a la verdad no son la voluntad de Dios? Santiago dijo, capítulo 4 de Santiago. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Santiago. Capítulo 4. Versículo 3. Pedís y no recibís. A ver, ¿cuántos han pedido en oración? ¿Cuántos han pedido? ¿Qué cosas piden? Decía alguien por ahí, solo lo sabe Dios y el niño que está en la cuna. ¿Pedís y no recibís? Porque pedís ¿qué? ¿Para qué? O sea que la mala fundamentación nos lleva a nosotros a entrar al aposento, a cerrar la puerta y hasta regañar a Dios, hasta exigirle a Dios y hasta mandarle a Dios a que haga esto, a que haga lo otro. Llegamos a ese punto y quedamos esperando y salimos del aposento, cerramos la puerta. Ya sabes, ¿cierto? Y todo el día esperamos y esperamos y esperamos. ¿Sabe cuándo vas a recibir? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque pediste mal. Porque pediste para tu propio deleite, para gastar en vuestros propios deleites. Cuando miramos allá en Mateo 6 acerca de la oración, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero nosotros dijimos, y necesito esto, Dios, y necesito lo otro, Señor, y necesito esto. Padre nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre. Tremendo, ¿no? Y a veces la oración se convierte en una queja. Señor, yo le dije a mi esposo que me trajera para el mercado y no me trajo. ¿Quién sabe qué vieja se lo llevaría, Señor? Juan capítulo 15, versículo 16. Estamos en señales de que posiblemente no seas salvos. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, ¿qué pasará? Si ve, pastor, y yo le pido tantas cosas, ¿y por qué no me lo da? Cálmate. Todo el que ora conforme a la voluntad de Dios, ¿a la voluntad de quién? Todo el que ora conforme a la voluntad de Dios, Dios le dará. Porque el que ora, escuche bien, que es nacido de nuevo, que es un hombre, una mujer de Dios, ora conforme a los designios de Dios. El hombre nacido de nuevo, la mujer nacida de nuevo, ora conforme a los designios de Dios, no conforme a sus deseos ni a sus pretensiones, sino que coloca delante de Dios la necesidad espiritual que el mismo Espíritu de Dios coloca en él. Amén. Primera de Juan capítulo 5, 14. Todo lo que pidas al Padre, ¿el qué? Os dará. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Que si pedimos alguna cosa conforme a lo que yo quiero, Él me oirá. Así dice. ¿Qué es lo que? ¿Cómo dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué era lo que hacían los fariseos parados en las plazas para ser vistos por los hombres? Y oiga, vaya que oraban. Oraban en gran manera. Y usted puede mirar. Y hay muchas personas que se afligen y dicen, uy, ese hermano sí ora, yo quisiera orar como él ora. Cálmate. Espérate. Tú no sabes lo que él está pidiendo. No sabes lo que él está orando. Examínate primero a ver si tú estás pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Y cuando lo haces, el Espíritu no te va a decir, pide el carro, porque del vecino es más bonito. Pide uno más bonito que ese. Pide esto. No. Tú vas a pedir conforme a la voluntad de Dios y Él va a dar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor bien grande. Muchos usan largas oraciones para tapar su pecado, pero déjeme decirle que Dios escucha esto. Entonces, las personas no salvas se caracterizan por orar egoístamente, con egoísmo, con orgullo,
y con prepotencia delante de Dios. ¿Qué mérito tengo yo para decirle, Señor, dame esto, pero mira esto, mira lo otro? Ninguno. ¿Qué mérito tengo yo? Si estoy donde estoy, es por pura gracia de Dios. Si tenemos lo que tenemos, es por pura misericordia de Dios. ¿Qué merecíamos? Sí merecíamos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos? La muerte. Y la paga del pecado es muerte. Eso merecíamos. Pero cuando se cumplió el tiempo y fue enviado el Hijo de Dios a la tierra, predicó el evangelio, el mismo Dios encarnado en Cristo, predicando su evangelio, predicando su reino. El mismo Dios tomó la iniciativa. Y mire el amor, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En nosotros no había ni siquiera el anhelo de buscar a Dios. No había nada para buscar a Dios, sino que Él mismo tomó la iniciativa y dijo, como ellos están muertos, ellos van directo para el infierno, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a salvarlo. La palabra de Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese eres tú y yo. Imagínense, ningún mérito. Y muchos a veces somos tan arrogantes para con Dios y entramos a la oración y decimos, Señor, y esto, lo otro. No, hermano, el nacido de nuevo entra y dice, Señor, no merezco nada. Merecía el infierno, pero tu misericordia detuvo ese castigo y me salvaste por tu gracia. Te necesito, ayúdame, Señor. Así debemos estar delante de Dios. Pregunto, ¿alguna vez le has reclamado a Dios? Ahora de maldad no voy a ir el domingo a la iglesia porque no me has cumplido. ¿Quién necesita de qué? ¿Dios no necesita? No. Sácase eso de la cabeza. Nosotros necesitamos de Dios. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Mateo 6:7, ¿qué era lo que hacían ellos? No se le olvide esto. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por sus palabrerías serán oídos. Número 3. Ahí viene lo bueno. Estamos en el tema que hay señales que quizás es posible que no sea salvo, porque practica ciertas cosas como la oración, como el ayuno, como la congregación, como el servir en la iglesia, pero lo haces con una finalidad diferente a lo que Dios quiere. ¿Alguna vez usted en la iglesia le ha dado un coma espiritual? ¿Ha entrado usted en coma que de pronto su cuerpo está aquí pero su mente está en el partido de fútbol? De pronto usted está aquí pero su mente está diciendo, yo le escribí esta mañana por el Face a fulano, ¿será que me habrá contestado? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Si vas a la iglesia pero no escuchas con atención y no practicas lo que escuchas, es posible que no tengas una fe genuina. Amén. Dígale que está a su lado, ¿estás escuchando? Cuando leemos Hebreos 10:25, el autor de Hebreos dice, y no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Dios nos manda ¿a qué? A congregarnos. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Y a veces cuando estamos hasta aquí es cuando vamos a la iglesia. Pero hay algo tan tremendo, que la asistencia a la iglesia no te garantiza, escuche bien, que tienes una fe genuina. Porque los de las sectas satánicas son fieles. Llueva, truene, relampaguee, están ahí. Los musulmanes son fieles.
Tienen una hora específica en el día donde van a ese lugar. Los de Hare Krishna son fieles en gran manera y no son salvos. Los seguidores de Mahoma son fieles todavía y todavía publican los mensajes y los pensamientos de Mahoma y todavía se congregan para honrar a Mahoma y no son salvos y son fieles. Así que la asistencia a la iglesia, no te estoy diciendo que no asistas a la iglesia, porque el autor de Hebreos está diciendo: no dejéis de congregar como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Pero si yo vengo a la iglesia, lo voy a hacer con la finalidad que se merece. ¿Cuál será? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 1 versículo 22. Vaya conmigo a la palabra. Bueno, ya aquí está. Santiago capítulo 1 versículo 22. Pregúntale a tu vecino, dice: ¿por qué vienes aquí a la iglesia? ¿Qué te motiva a venir acá? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? ¿Para qué estamos sentados aquí? ¿Cuántos están escuchando esta mañana la predicación, la palabra? ¿Y qué hay que hacer con lo que escucho? Santiago dice, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿No hay que ser qué? No solamente qué, sino qué. Y si yo solamente soy oidor, ¿qué pasa? Hay un problema en mí. Dígase usted mismo: tengo un problema entonces. Si yo solamente soy oidor y no hacedor de la palabra, engaño entonces al vecino porque fue el que me invitó a la iglesia. Amén. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? A mí mismo. ¿Engaño a Dios? No, Dios no puede ser burlado. ¿Me engaña a mí? ¿Al pastor si baja? ¿A quién engaña? Usted mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Un momento dice: soy yo, ese soy yo. ¿Cuántos se miran al espejo todos los días? Ni me conteste. Pero luego se mira en el espejo y se lo olvidó de la faceta que estaba ahí. Dígale a su vecino: no se te olvide lo que hoy estás escuchando. Amén. Cada vez que leemos los evangelios, miramos a Jesús predicando su palabra, predicando el evangelio y enseñando a sus discípulos, y le seguía una gran multitud a Jesús en gran manera. Miles y miles de personas le seguían, aún sus discípulos. Pero dijo algo: a los que él les enseñaba, les decía, Lucas 6:46. Quiero que se lo saben de memoria. ¿Qué fue lo que le dijo? Y esta ha sido nuestra tarea. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos pasando una prueba, vamos cargado el día y nos tiramos de rodillas y decimos: Señor, Señor. ¿Alguien lo ha dicho? Y empezamos a decirle lo que nunca le hemos dicho: tú eres el león de la tribu de Judá, Él es la rosa de Sharon, eres el lirio de los valles, Él es el Dios de Israel. Y empezamos con esa palabrería tremenda, hermano, motivados por la angustia que llevamos, pero no lo hacemos por la finalidad que debe estar. Lucas 6:46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. ¿Cuántos llegaron hoy acá? A ver, ¿dónde están?
Denle un aplauso al Señor los que están acá. Yo creo que no estás en ese coma espiritual. Creo que estás aquí, ¿cierto? Si tú miras que el de al lado se está durmiendo, dígale. No lo suene muy duro, que de pronto no atutela por ahí. Solo tóquelo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Escuche las palabras del Señor. Todo aquel que oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice la Escritura que semejante es al hombre que edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre ¿qué? ¿Quién es la roca? Cristo. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? Mas el que oyó y no hizo, ¿cuál es el ejemplo que da? Es semejante a aquel que hizo también una casa, pero que le dio pereza, como que le dio flojera, como que dijo, ay, hombre, yo voy a, aquí como que es más fácil, voy a construir aquí mi casa. Y le dio pereza de ahondar, de cavar, de esforzarse. Le dio pereza y construyó la casa sobre la arena. Y cuando vino el río, dio con ímpetu y contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Fue grande su ruina. Si tú escuchas y no haces, déjeme decirte, tienes un mal fundamento. Y por eso los problemas dan tan duro a tu vida. Por eso cuando estás en angustia dices, Dios, se me quiero morir. Cuando estás en angustia dices, yo no sé qué me está pasando, pero necesito la ayuda del pastor. Ayúdenme. Pero cuando tú escuchas la palabra y la pones por obra, tu casa está sobre ¿qué? La roca. Firme, la roca firme. Y vienen los momentos difíciles, viene la angustia, viene el problema. Aunque pueden hacer así la casa, pero no la vamos a mover, porque ha puesto su confianza en Cristo, que es su ayudador, que es su fuerza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Número 4. Recuerda, cuando vengas a la iglesia a congregarte, ponga atención, escuche la palabra y póngala por obra para que puedas crecer espiritualmente. Número 4. Esto es un tema tremendo para nosotros. Cuando leí esto, el Señor me dio 2 bofetadas con esto. En gran manera, porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó y queremos vivir vidas chéveres en el Evangelio, aún siendo salvos. Una de las órdenes del Señor en Mateo capítulo 28, 18 al 20 es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y estamos más preocupados por otras cosas. Si yo soy salvo, tengo una responsabilidad. Si soy un verdadero hijo de Dios, tengo una responsabilidad. Y es que lo que recibí por la divina gracia de Dios, también debo compartirlo. ¿También debo qué? Compartirlo. Pero ¿qué hacemos con esto? A veces nos da vergüenza, nos da pena hacerlo. Y de pronto nos encontramos un amigo o estamos en cierto lugar y resulta que mi amigo se entera o mi vecino se entera de que soy cristiano porque alguien me dijo, pastor, hermano. Se enteró por eso. Y cuando el vecino pregunta, ¿usted es pastor? ¿Usted es hermano de la iglesia? Sí. Y ya, listo, no hacemos más nada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les qué? O sea, yo mismo me cogí por la oreja. Porque a veces no hacemos esto. Cuando Dios nos da la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. Que lo que hemos recibido por gracia ¿qué? Y a veces nos da vergüenza en gran manera. ¿Sabe qué dijo Pablo? En Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
¿Por qué no se avergonzaba? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Que la misma salvación que yo recibí por el evangelio, ahora Dios me da la oportunidad de compartirla con otro para que también reciba lo que yo recibí, que es la salvación. No me avergüenzo del evangelio. Entonces, este punto lo llamamos: si evangelizas por obligación y con mucha vergüenza, es evidencia de que tu fe no es genuina. Si nos da vergüenza hacerlo y lo hacemos por obligación, hay un problema en nosotros. El amor a Dios nos debe llevar a llevarle la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Amén. Si se da cuenta que no simplemente es llamarse cristiano o que pertenezco a tal denominación, sino que si soy un hijo de Dios, tengo muchas responsabilidades y que a cada una de ellas tengo que darle la finalidad conforme a la palabra y no conforme a mí me parece o siguiendo otros estándares. Mi querido hermano, esa comisión que nos encargó el Señor, muchos no lo estamos haciendo. Pablo no predicaba el evangelio porque a él le tocaba, no porque es que me mandaron los otros apóstoles y yo voy porque ya me toca, porque ya es así, le voy a hablar del Señor porque me toca ya, sino que el mismo amor de Dios lo impulsaba. Y cuando él miraba a gente, el fuego de Dios empezaba en su corazón a arderle, y era cuando empezaba a compartir de lo que Dios le había dado a él. De pronto hay nacidos de nuevo que no lo hacen porque nunca lo educaron en esa área. No fueron educados en esa área, sino que siempre nos educaron como llaneros solitarios. Dígale a su vecino: Dios no quiere que tú seas llanero, solitario, no que compartas la palabra de Dios. Amén. Pablo decía en 1 Corintios 9:16: ay de mí, sino que ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no lo hago. Hermano, si usted es un hombre, una mujer nacida de nuevo y usted tiene buenos fundamentos, hable de la Escritura a cada oportunidad que Dios le da. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado: compartamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Aquí quiero terminar. Creo que ya están cansados, ¿no? Número 5. Si servimos en la iglesia para ser visto por otro o ganar méritos delante de Dios, es posible que no tengamos una fe genuina. Y la pregunta es: ¿por qué servimos a Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios acá? Levante la mano el que se considere hijo de Dios. Ok, ¿por qué servimos a Dios? ¿Para que me vean sirviendo? ¿O para qué lo hacemos? ¿Por amor a Él? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vaya conmigo a la palabra, por favor. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Cuando yo no era nacido de nuevo, cuando yo no... Bueno, voy a hablar del tiempo, un momento donde yo no quizá Dios ya había puesto en sentir para que me acercara a Él, y fui a muchas iglesias, y cada vez que iba a esos lugares me entraba una incomodidad tan tremenda. Y como en esas épocas estaba estrenando reloj, era cuando más lo mostraba. Y yo le decía a mi esposa: ¿qué hora nos vamos?
ya tengo hambre. Nos venimos sin desayuno tan temprano, vámonos, por favor. Y ella me decía, espérate, cálmate, ya se va a acabar, espérate. Y cuando llegaba a la ascensión de la ofrenda, Dios mío. Entonces cuando venía la señora con la bolsita, yo me la daba la espalda. Vámonos, vámonos. Y me entraba esa comodidad, esa incomodidad tan tremenda. Y yo rechazaba todo, iba y estaba ahí, pero estaba en un coma espiritual. Yo estaba en otra parte. Estaba en otro lugar. Pero cuando uno ya es nacido de nuevo, las cosas son diferentes, porque se deleita en Dios, se deleita en su servicio, se deleita en haciendo ayuno, se deleita en la oración, se deleita sirviéndole, se deleita en muchas áreas eclesiásticas cuando le damos la finalidad de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Debemos tener un servicio anegado al Señor, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 18, al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El pasaje nos dice de que él, siendo Dios, ¿vino a qué? A servir. Se humilló, lavó los pies de los discípulos, abrazaba a los leprosos, entraba a comer con pecadores. Nuestra condición de servicio a Dios, donde quiera que estemos, no es mostrarnos nosotros, sino mostrar a un Dios misericordioso y lleno de amor. Dale un aplauso a Jesús. Y usted puede mirar que en la historia de la humanidad hay hombres y mujeres que se entregaron a Dios, pero no eran salvos. Perdón, le servían a Dios, pero no eran salvos. Como la madre de Calcuta. Y era una mujer abnegada. Era una mujer que visitaba por aquí, por allá y hacía esto, pero le faltaba lo principal. No era salva. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Conoce algún personaje que entregó su vida totalmente al servicio, pero no era salvo? ¿Conoce alguno? Usted puede ver a personas con un espíritu de servicio y que hace esto, hace lo otro, y que vende esto, vende lo otro, y va y le entrega mercado a los pobres, y va y baña a los indigentes, y va y ayuda a esto, a lo otro, pero le falta lo mejor: conocer a Cristo. Si oras, si ayunas, si lees la palabra, si asistes a la iglesia, todas estas cosas prácticas, podemos decir, todas estas prácticas, si tú le das una finalidad para tu propio beneficio, eso quiere decir que no eres salvo. Todas estas prácticas que cuando un hijo de Dios la pone por obra, deja de ser práctica, sino que empieza a ser movido por el amor a Dios, déjeme decirle, empieza a dar evidencia de que verdaderamente eres un hombre y una mujer de Dios. Amén. Escucha bien, hay una gran necesidad en estos tiempos. Y usted puede mirar por los medios de comunicación cómo está la humanidad, cómo están los jóvenes, cómo están ciertos grupos tomando auge en gran manera y llenando la tierra de sus doctrinas e ideologías, aún en los colegios. ¿Qué hacemos nosotros por eso? Y usted puede mirar hoy las niñas, los niños desenfrenados. ¿Qué hacemos nosotros por eso? Y muchas veces somos cristianos, escucha bien, somos cristianos. Y usted sabe, yo no lo sé si usted es nacido de nuevo, no lo sabe usted y Dios. Lo que su vida sí es, si usted es nacido de nuevo, debe estar dando evidencia de un hombre y una mujer de Dios.
Debe estar dando evidencia. Si no las hay, no venga donde mí, donde el pastor José. Vaya a la cruz y dígale: Señor, he sido un falso y una falsa. Pensé que era un cristiano. Perdóname, por favor. Perdóname. Sálvame, Señor. Sálvame. Porque no estoy haciendo lo que tu palabra dice, sino lo que a mí me parece. Así que llegó la hora. El orar, el leer la palabra, el ayunar, el ofrendar, el diezmar, el congregarse, todas estas cosas. Esto no son evidencia de una persona que es salva, porque los inconversos lo hacen. Pero cuando eres salvo, todo esto que dije anteriormente, lo haces porque eres movido por el amor de Dios que Él mismo ha puesto en tu corazón. Oras de una forma diferente. Ayunas para buscar el rostro de Dios y no para que el vecino que te molesta se vaya del lado de tu casa. Ofrenda porque eres generoso y no ofrendas esperando algo a cambio, como si Dios fuera un cajero electrónico. Ofrenda y diezma porque eres agradecido con Dios y no diciendo: te voy a dar 20, pero me das 40, ¿oíste? Lees la palabra, no esperando que te vaya bien en el día. Lees la palabra, no esperando que el favor de Dios sea sobre ti porque ya cumpliste con Dios leyendo su palabra. No, eso no funciona. Lees la palabra porque sabes que aquí hay un deleite, y cada vez que tú la lees te deleita y es como miel a tu paladar y a tu espíritu. Por eso lo hacemos. Una persona salva tiene una fe que mira a Cristo, un corazón que ama a Dios y una voluntad que se deleita en practicar los mandamientos de Dios. Le repito esto: una persona salva tiene una fe que mira a Cristo, un corazón que ama a Dios y una voluntad que se deleita en practicar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, dice el Señor, no son gravosos, sino que cuando yo amo a Dios y soy salvo, el mandamiento de Dios se convierte para mí en un deleite tan hermoso. ¡Qué hermoso es obedecer a Dios! ¡Qué hermoso es seguir sus principios! ¡Qué hermoso es su ley! Imagínense. Pero el no salvo dice: ay, otra vez el pastor con el mismo cuento, que no hay que hacer esto, que no hay que... Le molesta. Pero el nacido de nuevo dice: así es, hay que mejorar cada día. Dígale a su vecino: Dios es bueno, dígale. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? En gran manera. Una persona que es genuinamente salva lee su Biblia con deleite. Dígalo conmigo: debo leer mi Biblia con deleite, como un niño que anhela que le den el biberón lleno de leche. Cuando el niño tiene hambre, ¿qué hace? Empieza a llorar. Y la mamita vaya a la cocina y llena el tetero. Y cuando le mete el tetero, ¿qué hace el niño? Así debemos ser nosotros, mi querido hermano. El cristiano verdadero anhela todos los días llegar a su casa y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. No en las profecías, sino aquí en la palabra de Dios. Amén. Quiero que usted, si ha llegado por primera vez hoy, entienda algo. De que el amor de Dios es tan grande. Y mire esto: si usted es primera vez, el amor de Dios es tan grande que Él miró a la humanidad y dijo: el mundo está perdido. Ahora yo mismo me haré carne e iré en la forma humana de Cristo Jesús y les voy a exponer de que hay un camino para que ellos no vayan al infierno. Y Él vino a la tierra, predicó su evangelio y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino
al Padre es Jesucristo. No hay otro camino. Y déjeme decirle que ya ese sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Solo confía. Y lo más tremendo que Él no se quedó ahí, sino que Él resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Y si Él vive, y si yo confío en ese sacrificio, yo también viviré por los siglos de los siglos, porque Él me da su vida eterna. Así que cada día examínense. Antes de abrir la puerta de su casa, examínese y diga: ¿soy verdaderamente un cristiano? ¿Soy un hijo de Dios? Amén. Póngase en pie, por favor.